Quisiera hablarles un par de minutos sobre un tema bastante complejo en rehabilitación oncológica y es básicamente de heridas oncológicas o en contexto oncológico que no van a cicatrizar, y esto debido a diversos factores. Uno de ellos por el hecho de que exista metástasis a piel o el hecho de que haya un proceso final de la enfermedad en el paciente y sea imposible que su organismo tenga un proceso de reparación. Solamente hay destrucción del epitelio cutáneo y ulceración de la piel. Muchos pacientes en fases terminales de la enfermedad se estima que el 50% presentará heridas de difícil cicatrización o nula cicatrización, y en este proceso final de la enfermedad requieren igualmente muchas veces fisioterapia o cuidados paliativos para hacer más digno y llevadero el proceso tanto para el mismo paciente como para sus familiares. Entonces, las imágenes que están por ver a continuación son fuertes. Esta es una lesión bastante compleja, donde hubo fallo de la cirugía, donde hubo radiodermitis, donde hubo metástasis a piel, adicionalmente un cuidado inapropiado de la herida y una progresión de la enfermedad. Obviamente aquí tenemos varios factores sobre los que hay que incidir en estos pacientes durante su proceso de rehabilitación, inclusive a pesar de que se trate de cuidados paliativos, y especialmente por eso, porque vamos a dar un confort y dignidad y facilidad de cuidado a la persona y a sus cuidadores para que esto no se salga de control. Aquí vemos pared torácica expuesta, pared muscular expuesta, epitelio en destrucción y una alta carga bacteriana, una alta cantidad de humedad. Y en estas circunstancias, ¿qué es lo que sucede con un cuidado inapropiado? Pues les platico, los pacientes ponen gasas directamente sobre la lesión, con la humedad se adhieren y al momento de retirar provocan hemorragias. Un paciente en estas condiciones de vulnerabilidad presentando hemorragias. Recordemos que estos pacientes tienen alteraciones en sus conteos plaquetarios, tienen muchas veces anemia, tienen alteraciones en la velocidad de coagulación, y va a ser muy fácil que por la friabilidad del tejido o porque se queda pegada la gasa y jalan, pues provocan hemorragias que pueden llegar a necesitar luego transfusiones. Para esto se sugiere utilizar los materiales apropiados. Se recomiendan alginatos de calcio, que son también favorecedores de la hemostasia de cuando hay este tipo de lesiones, y que son de retirada atraumática, es decir, que no provocan un daño en el tejido al momento de ser retirados y que son biodegradables. Además, este tipo de intervención corresponde a la H, acuérdense de estas letras. La siguiente letra relevante es la O, por odor o aroma. Muchas veces cuando hay pues tejido en descomposición, tejido necrótico, tejido muerto, pues hay un aroma y pues es desagradable para el paciente y para sus cuidadores, y si no se controla esto comienza a deteriorar el estado psicológico emocional del paciente, y es de vital importancia controlar esto también. Aquí, por ejemplo, podemos observar tejido pues necrótico muerto en esta herida, que también hubo fallo en cierre, hubo necrosis de una parte del colgajo y hubo metástasis a piel. Y pues adicionalmente a este tejido en descomposición que tiene aroma, también la carga bacteriana tiene un aroma muy particular. Y no solo eso, sino que también durante los aseos se deben de emplear los productos apropiados para hacer un aseo de la herida y reducir la carga bacteriana de la misma y eliminar el tejido necrótico. Aquí es complicado porque usualmente en heridas clásicamente se haría una debridación para encontrar el tejido viable y a partir de ahí comience la granulación cuidando ese tejido que es viable, pero aquí no, porque hay riesgo de hemorragia y adicionalmente no va a haber proceso de cicatrización como tal. Aquí solamente se tiene que ir retirando, o se procuraría ir retirando solamente el tejido necrótico y lo que sea posible retirar sin agredir al lecho completo de la herida. Esto lo debe hacer. Después viene la letra P por pain, y es básicamente el evitar a toda costa el dolor en la zona lesional. Para ello, desde luego, se tendrían que seleccionar los apósitos correspondientes, como ya les hablé previamente, el alginato de calcio. También pueden utilizarse hidrocoloides si fuese necesario por el nivel de humedad, o apósitos de silicona, que son de retirada atraumática, permiten el aseo y ayudan a cuidar la humedad de la lesión. Luego tenemos la letra E, que quiere decir exudado, control del exudado. Usualmente está contraindicado añadir humectación o humedad a este tipo de lesiones por el hecho de que ya son altamente exudativas por los procesos inflamatorios que hay propios de la enfermedad y los procesos inflamatorios tisulares que están ocurriendo de manera continua. Hay una alta cantidad de líquidos, entonces se recomiendan alginatos, hidrofibras,
y apósitos absorbentes que permitan que toda esa exudación se absorba para evitar que se comiencen a macerar o a destruir los bordes de la lesión o mantenga una humedad tan alta que comience a deteriorarse más el epitelio que de antemano ya está en proceso de deterioro. Y finalmente tenemos la S, que quiere decir Superficial Bacterial Burden, que es básicamente la carga bacteriana superficial, y esto se ayuda por medio de pues, los aseos que implican debridación o agentes antibacterianos propios y que sean óptimos para el caso del paciente, que hay muchísimos, el cuidado del lecho de la herida y los cambios de curación frecuentes que sean los que amerite cada caso en particular. Pero adicionalmente algo que ayuda no solo es lo utilizado de manera tópica, sino lo utilizado por vía sistémica. Y esto tiene como pues principal objetivo evitar una infección que se salga de control, porque de antemano ya hay una carga bacteriana, ya la herida está infectada, y recordemos que una herida, al menos de estas características, está infectada por definición y no va a dejar de estar infectada porque no va a cerrar. Entonces, hasta ahí esto es lo que hay que dar. Recordemos, esto es la S. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que un paciente que está cursando por una herida oncológica en fase terminal, es decir, que no va a cerrar esta herida, necesita? ¿Qué es lo que un paciente de estas características necesita como cuidado de esta herida? El paciente necesita HOPES, necesita ese acrónimo de lo que les acabo de describir, al menos ser considerado. Deja tú para dar el tratamiento que necesita, para no hacer estupideces que hagan empeorar el caso que tenemos enfrente. Y sobre todo, sirve esto conocerlo para poder educar al paciente, para poder educar al profesional. Lejos de que te dediques o no a fisioterapia oncológica, es algo que hay que tener en cuenta para saber qué no hacer y cuál sería la línea básica de lo que habría que hacer con un grupo de población como esta, con estas características en particular, y esto es algo que vemos en la clínica de manera muy frecuente, varias veces a la semana.